Muy buenas noches, estimados compañeros. No sé si me están escuchando, por favor, si puede haber retorno. Buenas noches, buenas noches. Sí, se escucha. Estoy con pantalla compartida, por favor, si me pueden confirmar. Está en la Sí, pantalla. doctorita. Ya. Súper. Entonces vamos a dar un premio a la puntualidad, a los que están sumamente puntuales hoy día. Muy bien, entonces ayer hemos concluido la jornada hasta la presentación del grupo 5, ¿no? ¿Alguien pudiese hacer un resumen de lo que hicimos ayer sobre Paulo Freire entre las primeras 5 presentaciones? Un resumen de las primeras 5 presentaciones. ¿Alguien se anima? No se escucha bien el audio, doctora. A ver. Gracias. Buenas noches, doctora. Disculpe, se me puso mal mi señal. Muy bien. Buenas noches. Entonces, ahora escuchan el audio, por favor. Sí, se escucha claro. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, la pregunta que hice es, ayer hemos presentado sobre todo la figura de Paulo Freire. Hemos expuesto, mejor dicho, expusieron los 5 primeros grupos. Falta que expongan los otros 5. ¿Ya? De los 5 primeros grupos de la jornada de ayer, ¿alguien puede hacer un resumen, por favor, para calentarnos el espíritu? A ver, ayer había presentado, ¿no?, la figura de Paulo Freire, les había comentado un poco la metodología y yo he decidido leer una obra de Paulo Freire, toda la obra completa juntos, distribuyéndonos por páginas para poder juntar todos y al final poder haber leído el texto de Paulo Freire, ¿no? Si bien es un texto bastante simbólico, porque hay libros mucho más densos, si se dieron cuenta, la lectura ha sido muy ágil, una lectura serena, una lectura muy vivencial, porque Paulo Freire escribe desde la vivencia, ¿no? Desde la práctica, desde su ser docente, ¿no? Porque él ha sido educador, ha empezado como educador de educación alternativa y luego ha ido continuando como educación regular y finalmente también en la universidad. Entonces es una persona con bastante experiencia, y con bastante recorrido, ¿no? En educación, bastante conocimiento. Y lo que escribe, todo lo que escribe es fruto prácticamente de la vivencia que él ha tenido en el Brasil, en primer lugar, y luego también en el exilio, ¿no? El exilio ha sido un espacio muy importante para Paulo Freire, para poder reflexionar y poder sistematizar todo lo que había visto y había practicado prácticamente a lo largo de su trayectoria pedagógica y educativa. Paulo Freire así es hoy en día un ícono de América Latina y sobre todo marca la diferencia en mostrar el tipo de educación que él quiere transmitir, una educación liberadora,
transformadora, generadora de cambio, una educación que nace de la investigación y termina en la investigación también, ¿no? Una educación, él dice en otra obra, no bancaria, ¿no? Una educación crítica. Él critica la educación bancaria, es decir, la educación tradicional en la que solamente unos pocos tienen el conocimiento de toda la ciencia, tienen el poder y la decisión de toda una posición o de un grupo social, ¿no? Y Pablo Freire nunca él quiso aceptar ser autoridad, pese que aquí él fue nominado representante educador del Brasil, pero él nunca quiso aceptar autoridad. Es más, también fue invitado a ser parte de partidos políticos y tampoco quiso aceptar, ¿no? Porque consideraba que la educación no es no es política, ¿no? Pero sí es una acción política. Él hace mucho esa diferencia, ¿no? De que la educación no es política, pero sí es una acción política. ¿Por qué? Porque la educación tiene una grande finalidad. Y la finalidad de la educación es proyectar un bien social, ¿no? Un bien personal hacia un bien social. Entonces, proyectando un bien social tiene que tener una visión política. Y la visión política de Paulo Freire es sin duda la humanidad, ¿no? Él es entra también a la categoría de los pedagogos humanistas, ¿no? Porque él valora el ser humano con todas sus potencialidades y con todas sus debilidades, ¿no? Paulo Freire siempre ha garantizado una educación serena, involucrada, una educación en la que todos son agentes de la educación. Agentes de la educación no solamente es el docente y el maestro, sino la sociedad, el entorno, las organizaciones, el municipio, el gobierno, todos son actores educativos. Eso es lo que dice Paulo Freire. Y hoy en día, en el lenguaje nuestro del Ministerio de Educación, de la Ley 070, le llaman educación comunitaria, ¿no? Claro que no está entendido así porque Pablo Freire no ha comprendido la educación comunitaria de esa manera, pero aquí se ha interpretado de esa manera en Bolivia, ¿no? Como educación comunitaria o en algunos momentos se ha denominado también educación sociocomunitaria. Sin embargo, en el mundo, en el ámbito pedagógico y en el ámbito filosófico, se denomina social cuántico, ¿no? Es un nuevo paradigma que va surgiendo a través de Paulo Freire y termina en Edgar Morin, que seguramente algunos de ustedes lo van a presentar más adelante. Considerando que, ¿no? El resumen de Paulo Freire se puede sintetizar en estas presentaciones bien simples, voy a ceder la palabra al grupo 6, ¿no? Ya no sé ni quiénes eran, pero voy a 1, 2, 5, y me parece que era, así es, ¿no? Ambete, Cauco, el último fue en presentar el grupo del ingeniero Cauco. Entonces le correspondía a Mamani Cachi Jocelyn, ¿no es así? El grupo de Mamani Cachi Jocelyn, Melgar Ramírez Antonia y Montaño Nicolás Casimiro. Presente, aquí estamos los toritos. Ay. Entonces, por favor, a ver, les toca a ustedes completar cuál es la visión de educación que tiene Paulo Freire en esta obra que han leído, ¿no? ¿Y qué les ha parecido a ustedes? Adelante. Bueno,
En principio, buenas noches, doctora. Mi nombre es Casimiro Montano Nicolás. Hemos hecho el trabajo de dos subtítulos que son los siguientes, ¿no? Que Así- enseñar, exigir un buen juicio, ¿no? Ese es el título del, del contenido. Entonces, ¿qué hemos tratado de entender con lo que dice enseñar, exigir un buen juicio? El buen juicio es muy importante porque cada persona puede realizar diferentes juicios y prejuicios de acuerdo a cómo va observando. Sin embargo, en acá Paulo Freire nos dice que los juicios deben ser importantes. ¿Para qué? Para evaluar, para reflexionar las tareas del educador y no solamente del educador, incluso de los educandos, ¿no? Porque es una parte importante de lo que se llama el proceso de enseñanza y aprendizaje durante la etapa del educando, y además que también significa que Paulo Freire muestra al educador como una autoridad, pero no una autoridad que imponga los criterios, que imponga las ideas, sino una autoridad que se sienta dentro del aula para compartir todos los procesos educativos con los estudiantes, reflexión, coordinación, actividades psicomotrices, etcétera, que le permita al educador tener una cierta autoridad y que el estudiante reconozca esa autoridad y además que también entre la autoridad del docente y el estudiante que reconozca conlleve un buen juicio para una buena reflexión y un buen proceso de enseñanza. Ahora, en el segundo caso, en el segundo subtítulo, enseñar exige humildad, dice, ¿no? En esa parte es importante porque Paulo Freire eh, observa eh, con gran magnitud dos cosas ahí, observa, y nosotros, yo lo he entendido personalmente, dos cosas. Uno, se preocupa por el docente, por el educador, ¿no? Que el educador, en cierta forma, en un país debe ser reconocido al grado y al nivel de formación que tiene, porque en realidad los gobiernos y las políticas muchas veces no los reconocen a los educadores con toda la capacidad que tienen. O sea, no hay jerarquización en algunos casos. En las casas de superior de estudio, por ejemplo, no existe jerarquización. Por más que haya 30 años, 40 años de experiencia, es lo mismo el trato con uno que tiene 4 o 5 años de experiencia, ¿no? Entonces, Paulo Freire indica, y él y históricamente en todo este proceso ve que el profesor, el educador, debe ser atendido incluso con un buen salario que le permita no recular en los procesos de enseñanza. Porque si esto fracasaría, si esto disminuiría, podríamos incurrir en el riesgo de ¿qué? De tomar la indiferencia dentro del proceso de educación. Entonces, algo importante que muestra de esa parte también Paulo Freire. No, sin embargo, dentro de eso siempre él menciona que la ética profesional debe ser idónea con la competencia donde radica la fuerza del conocimiento del educador, influye en las políticas de educación, influye en muchos otros aspectos históricos de reivindicación, de lucha de la educación hacia los educandos también. Eso es un poco lo que yo le he entendido, doctora, sobre lo que es el proceso de enseñanza exige un buen juicio y enseñar exige humildad. Qué genial. Usted hizo un ensayo muy interesante, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo más del grupo? Muy bien, entonces vamos a pasar al grupo número 6, en las que va presentando Paulo Freire ya las actitudes, ¿no? ¿Qué tipo de actitudes deben tener la comunidad educativa y cuáles son las metas posibles que debería tener la educación? A ver, dígame, por favor, el grupo 7 está Silvana, Claritza, Eliakim y Andis. ¿Quién quiere exponer? ¿Alguno de los cuatro? Buenas noches, Eliakim, doctora. Habla Eliakim, doctora. sí, ¿cómo está? Adelante.
¿Ha leído? ¿Qué le ha parecido primero la obra de Paulo Freire? Muy difícil la lectura, fácil, muy simple. No, yo creo, para empezar, ¿no? Dándole una calificación me parece muy buena, muy excelente, ¿no? Con un parámetro o con una metodología, se podría decir, bien definida, ¿no? Dentro del modelo académico o dentro de la pedagogía, ¿no? Entonces, muy buena, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que decía, nos preguntaba usted también dentro de los temas, eh, habla de una parte de los dos puntos: enseñar exige alegría y esperanza, ¿no? Y el otro es enseñar exige la convicción de que el cambio es posible, ¿no? Entonces, yo creo que este autor se inspiró, ¿no? Para poder de repente querer aportar dentro de la pedagogía, ¿no? Entonces, haciendo así un hincapié, más que todo, de acuerdo a los dos puntos mencionados, puedo decir que enseñar sí exige una alegría y obviamente una esperanza, ¿no? Entonces, creo que hay un vínculo entre ambas, ¿no? Entonces, cuando de repente estamos desenvolviéndonos como docentes dentro de un aula, estamos enseñando, obviamente estamos sembrándole una esperanza de repente a corto plazo, a largo plazo o a mediado plazo, ¿no? Entonces, y de acuerdo a eso, obviamente hay diferentes obstáculos, ¿no? Para poder de repente alcanzar ese objetivo, pero sin perder la esperanza, vale la redundancia. Ahora, también al mismo tiempo, dentro de esos obstáculos, obviamente cuando pasamos o vencemos comúnmente esas barreras o esos obstáculos que se atraviesan dentro del momento de la enseñanza-aprendizaje, obviamente hay una alegría, ¿no? Entonces, porque prácticamente podremos decir que hemos alcanzado ese ese objetivo planteado, ¿no? Una meta de repente dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que el, Paulo Freire prácticamente planteó también en el mismo tema, podríamos decir que había, digamos, por ejemplo, dentro de la práctica, él pudo identificar con un alumno también el momento de poder identificar algunos problemas dentro de ese proceso, ¿no? Y obviamente también nos muestra que recurrió a, como se podría decir, a un barrio, a un lugar que le llamamos Favela, ¿no? Entonces, y pudo notar que, que sí, digamos, había una actitud de desenvolvimiento muy diferente, puedo decir que de repente la gente había un problema y que de repente no le estaba afectando o le estaba afectando, pero sin importar eso, pudieron observar dentro del campo de la observación, ¿no? Entonces, creo yo que prácticamente este señor, este filósofo, puedo llamarle así porque es bastante preparado, entonces pudo ver que prácticamente hay una importancia de poder de repente no solamente ir en la teoría, sino también en la parte de la práctica, de poder identificar esos problemas y ir viendo y dándole una solución dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje, doctora. Bueno, de una forma muy genérica puedo decir así, ¿no? Porque la verdad también es profundo el tema, entonces creo yo que es bastante importante, vale la redundancia, entonces, y es posible aplicable más que todo, y es posible y puede haber cambio dentro de la educación actualmente. Gracias, doctora. Dice, enseñar exige la convicción de que el cambio es posible, ¿no? O sea, no podemos enseñar al aire. ¿Quién nos dice que no podemos ir al aula para que nos presenten trabajos? O sea, tenemos que ir al aula para tener la esperanza de que vamos a mejorar en algo, ellos y nosotros, ¿no es cierto? Entonces, cada grupo siempre nos tiene que enriquecer. No es que yo como docente les voy a dar la tarea y calificar nada más.
pero tengo que también admirarme porque hay trabajos fabulosos y hay personas que se expresan y manifiestan su conocimiento superándome. Entonces, qué felicidad, ¿no es cierto? Que juntos poder construir una mejor alternativa o mejores propuestas para la sociedad. La última palabra no la tiene nadie en historia y en pedagogía, ¿no? Todos siempre estamos construyendo. ¿No? Así es, doctora. Dígame. Prácticamente, pues, no, doctora, la verdad, para nosotros, la verdad, empezar esta maestría, obviamente tenemos una esperanza de repente de aprobar, de vencer este programa y obviamente tenemos de repente bastantes obstáculos, ¿no? Entonces, una de las alegrías es poder de repente lograr reunirnos a pesar de repente en el tema de la falla de internet, ¿no? Entonces, pero tenemos la esperanza de que sí vamos a hacerlo bien a pesar de que de repente estamos ahí con bastantes obstáculos y también, ¿no? Estamos aprendiendo que el esfuerzo tiene un resultado dentro de este proceso, ¿no? Entonces, creo yo que la superación es parte de nuestra esperanza y la alegría es vencer los obstáculos, doctora. Así es, efectivamente, ¿no? Así es, porque eso es espíritu, ¿no? Constructivo que tenemos todo ser humano y que tenemos que valorarnos cada día más, ¿no es cierto? Vamos a pasar entonces al grupo número 8. Está Mario René, Jean-Paul, Eddie y Silvana. ¿Quién está pronto para poder compartir, por favor? ¿Alguno del equipo o quieren que yo nombre? Buenas noches, doctora. Hola Silvana, buenas noches. Soy del grupo número 7. Aló Silvana. Quería Complementar. Dime si sí, quieres complementar. de lo que habla de la esperanza y alegría. Así es. Para llevar a cabo la esperanza y la alegría, un docente a lo que vivimos ahora, en lo que comparte en sí. Nos dice Paulo que el docente debe actuar, debe ser un ejemplo. Entonces, si nos habla que el docente debe ser un ejemplo, debería, al momento de llegar a su clase o a un aula, bueno, lo digo, yo no soy docente, pero sí me gustaría llegar a ese momento y practicarlo eso. Porque un docente al momento que llega a su aula, él transmite la alegría, la esperanza. Porque si él llega con una pereza, un cansancio, eso hace que transmita a su estudiante, lo que lo hace a ellos sentir esa misma pereza que siente el docente, lo hace sentir al estudiante, esa pereza, ese cansancio. Entonces, al momento que le transmiten eso, esa esperanza de ver algo nuevo, recibir algo nuevo. Entonces, tanto el docente como el alumno tienen que aprender, enseñar y producir juntos igualmente. O sea, recibir al mismo tiempo conocimientos y rebasar así mismo el profesor y el estudiante obstáculos que se oponen en nuestra alegría. En sí, filósofo, Paulo Freire, nos dice en sí que esto
esto afecta a la atmósfera pedagógica que hay entre el docente y el estudiante. Yo creo que como nosotros, bueno, mayormente, la mayoría de mis compañeros aquí presentes son docentes y deberíamos en sí, en esta parte, practicarlo, porque si nosotros llegamos al momento que llegamos a una aula y los hacemos sentir a nosotros un aburrimiento, un cansancio o una pereza de no querer hacer nada, lo transmitimos a los estudiantes. Entonces, nosotros deberíamos de tener esa energía, ¿no? Para transmitirles, para que ellos sientan esa esperanza, esa alegría, para querer aprender más de lo que le da así el docente. Eso sería, doctora, gracias. Mamá. Hola, doctora. Hola, doctora. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas No noches. se escucha, ¿no? Parece que se cayó la señal. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién se anima a presentar? El grupo 9. Está Suárez, Elvin, Torres, Silvia, Yepes, Marco Antonio y Mamani Fabiola. Buenas noches, doctora. Hola, Bueno, Fabiola. dentro de lo que nos habla el autor, nos dice, ¿no?, que la educación no puede ser vista como un espacio pedagógico neutro, sino que está inherentemente ligada a la política y a la ética. También nos hace un referente, ¿no?, que la presencia del profesor en el aula es intrínsecantemente y política y ética, ya que dice, él nos menciona que implica tomar decisiones y opciones. También nos dice que debe revelar la capacidad de análisis y juicio y actuar con justicia y verdad. Algo que me hace mención también él es que sostiene que la educación es una forma de intervención en el mundo y que no puede ser neutral. Nos menciona que tanto para reproducir la ideología dominante como para para desenmascararla, eh, él rechaza las visiones extremas, ¿no? Ya sea que sea mecanicista, que reduce la conciencia en un reflejo de la materialidad o el subjetismo idealista. Él ve también que la educación puede ser una práctica de ética y política que promueva la resistencia contra la opresión y la lucha por la justicia social. Él muchas veces ha abogado por la formación de la ciudadanía a través de la educación. Él
él más que todo ha hecho mención que no se limite a la eficiencia técnica, sino que también se hable de la presencia humana en el mundo. Paulo Freire, bueno, eh, en en este, en esta lectura que pude hacer, nos hace entender que él enfatiza que la educación no puede ser neutral, ya que implica tomar una posición y ser ético. También él nos dice que debe haber una herramienta para la liberación y la transformación social, y los educadores también deben ser comprometidos en la lucha. Él menciona que debe haber una dignidad humana. La autoridad del profesor debe ejercerse con responsabilidad y coherencia. Además que también la educación debe promover la libertad y la formación de la ciudadanía. Más que todo, yo lo asemejo a que uno tiene que, como docente o como maestro, tiene que ponerse en los zapatos del estudiante, ¿no? Tener esa empatía hacia ellos para poder enseñar, ¿no? Para que haya una comprensión, un buen desempeño, se podría decir, y que o sea, el esfuerzo que el maestro lo haga de corazón, ¿no? Eso es más o menos lo que yo puedo comprender y también mi grupo. Eh, Más que todo en los intereses humanos y a la construcción de una sociedad más justa. Mm, Eso podría compartirle, doctora. Hola, Efectivamente, ¿no? El docente tiene una cierta autoridad, tiene que tener autoridad, pero esa autoridad no sobrepasa los límites del respeto. De ninguna manera puede sobrepasar eso, ¿no? Sin embargo, el estudiante también tiene autoridad, ¿no? Y cada uno tiene que respetar los límites del otro, ¿no? Y esa autoridad que hace que la educación sea siempre cada vez más libre, ¿no? Y más consciente. Por eso que es importante la toma de decisiones que tiene que asumir la comunidad educativa, ¿no? Seguramente el último grupo nos va a compartir eso, ¿no? Está Josué, Rafael y está Rudy, ¿no? ¿Alguien que quiera del grupo, por favor? doctora, buenas noches, disculpe, del Vivi. grupo, soy del grupo 8, no sé si pasó, es que se cortó el Sí, ya audio. pasó, pero le vamos a dejar al final, Eddie, ¿ya? Vamos a ceder ahorita el grupo 10 y luego al 8 le vamos a retomar. Muy buenas noches, doctora. Hola, Rudy, buenas noches. Adelante. Voy a tomar la palabra, doctora, ¿no? Bueno, realmente, doctora, podemos aprender mucho de Paulo Freire. Bueno, este personaje que, bueno, ha luchado, ¿no? Realmente prácticamente toda su vida por eh, liberar, ¿no? A las personas del pensamiento que tenía, ¿no? Del poder decir de que poder educarse te libera, ¿no? Él mencionaba que su pueblo era el pueblo del silencio, ya que en la mayoría vivía en el analfabetismo, ¿no? No sabían leer ni escribir. Y bueno, ¿no? Bueno, entrando en contexto, quería mencionar eso, doctora. Y bueno, ¿no? Él menciona, ¿no? Que la educación que fomenta la autonomía ética en los hijos desde una edad temprana, promoviendo la toma de decisiones y la responsabilidad de manera gradual. Se destaca la importancia de equilibrar la autoridad y la libertad en la educación, impidiendo imponer la autonomía, permitiendo que se desarrolle a través de experiencias respetuosas de la libertad, ¿no?
no volverlo un libertinaje. El autor se enfoca en la crítica, ¿no? Y neutralidad en la educación, argumentando que la educación es específicamente política y que los educadores deben comprometerse con la transformación social. En sí no es solamente, digamos, que por ganar el sueldo y ya, digamos, ¿no? Es mi trabajo y punto, sino deben de comprometerse. Él menciona el compromiso, ¿no? Y la justicia en el lugar de buscar la neutralidad. Se enfatiza la importancia de la comunicación dialógica, ¿no? La escucha activa y la promoción de la curiosidad en la educación. Bueno, ¿no? En la última instancia se puede resaltar que la educación promueve un mundo más justo y equitativo y que permite, ¿no? A los educandos convertirse en un sujeto, en sujetos activos en su proceso de aprendizaje, adquiriendo un entendimiento crítico y participativo del contenido, ¿no? Y bueno, ¿no? En esa parte donde menciona enseñar, exige reconocer que la educación eh, es ideológica, menciona, ¿no? Involucrar al educando en el proceso de construcción del conocimiento. O sea que tenemos que tener esa capacidad de poder hacer entender al educando, en este caso a la persona que estamos enseñando, eh, en ser parte del proceso de la construcción de su conocimiento, que él, ¿no? De la importancia que él llegue a obtener respecto a lo que se le está enseñando o lo que llegue él a aceptar, ¿no? Para que de esto pueda promover la curiosidad en lugar de tal vez sofocar al educando y que los educandos deban asumir un papel activo, dice, ¿no? El mencionar toda esta palabra, ¿no? De la palabra activo, un activo, volver un activo, en la producción de su entendimiento del mundo. El profesor en este caso, progresista, no solo enseña contenido, sino que también ayuda al alumno a reconocerse como sujeto capaz de adquirir conocimientos. Entonces, esa palabra de hacer reconocer, bueno, a reconocerse, es una parte vital de que nosotros podamos lograr eh, ese impacto hacia, hacia el educando, ¿no? En este caso, el alumno asume la autoridad del conocimiento y que el profesor debe fomentar esta iniciativa. O sea, no es que él, como menciona, no tenemos que sofocarlo, sino que el alumno tiene que asumir la autoridad del conocimiento. Él tiene que nacerle las cosas, pero no imponiéndoselas, ¿no? Y también, ¿no? Podemos mencionar que la educación eh, promueva la curiosidad, la participación activa, como mencionaba, del educando, con la construcción del conocimiento y la unidad dinámica entre la enseñanza del contenido y y la enseñanza de cómo aprender. Y también podemos resaltar la importancia de un enfoque progresista que empodera al educando como un sujeto del proceso de aprendizaje. Y bueno, no, doctora, realmente tal vez lo que he podido captar, realmente debemos de nosotros como, bueno, bueno, en esta situación, como educando, nosotros en esta parte que estamos asumiendo la parte del rol de educando, también de nosotros debemos sentir bueno, lo que en este caso este autor quiere que lleguemos a sentir es el interés, ¿no? Y el sentido de que del tener tal vez estos cursos, lleguemos a entender nosotros que es de gran impacto. Bueno, lo personal yo entiendo y bueno, ¿no? Es lo que él, en este caso el autor, quiere que todas las personas en este caso el modelo pedagógico que él mismo cuando llegó, inclusive él cuando llegó a ser ministro de Educación en su país después del exilio, quiso no implementar, pero aún siendo él tan preparado, teniendo la capacidad, la experiencia, todo, no pudo con un sistema tradicional.
Entonces, no basta solamente, digamos, el poder saber y conocer las cosas, sino inclusive él tenía a su lado el poder político, ¿no? Para ese tiempo, después del exilio, después de los golpes de Estado, todo, pero aún así no pudo con el sistema del modelo tradicional. Entonces, él aspira a que eso pueda cambiarse y bueno, eso, doctora, eso es lo que le quería como compartir, ¿no? Muchas gracias, Rudy. Efectivamente, ¿no? Tampoco podemos ser utópicos, ¿no? De que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Toda teoría siempre tiene su utopía, pero en este caso Pablo Freire tiene más realidad que utopía, ¿no? Y no hay bien que por mal no venga, dice, ¿no? El grupo 8, y realmente esa es la conclusión, ¿no? La conclusión lo das justamente en las páginas que lo va a presentar el grupo 8 estaba preparado, ¿no? Jean-Paul quería presentar, ¿no es así? A ver, por favor, Jean-Paul, el cierre del broche de oro, por favor. Sí, buenas noches. No sé si también quisiera alguno otro de mi grupo, aparte, complementar o yo voy primero. ¿No? Usted empiece, no hay problema. Está bien. Bueno, en el primer punto nos habla de la curiosidad y entre todo el texto que nos da es que la curiosidad es aquello que impulsa tanto al alumno como al docente a realizar todo su trabajo. En este sentido, Freire menciona que la curiosidad correctamente enfocada es aquella que resulta del equilibrio entre la autoridad y la libertad. Esto conlleva una disciplina armoniosa, es decir, esta evita ambos polos de autoritarismo y libertinaje, tanto que el docente no sofoque al alumno y tampoco que le permita realizar de manera libertina sus actividades. En el otro punto es que en este sentido se debe tener un respeto común a los límites y la privacidad de tanto del docente como del estudiante. Esto con el fin de evitar roces y en lo posible mantener los límites que se disponga en cada tipo de actividades. Cuando se vaya a tratar de curiosidad, también es bueno estimular las preguntas de una forma reflexiva. Esto permite tener una mayor apertura, diálogo e indagación de la curiosidad. Sin embargo, más al contrario, la imposición y rigidez de una metodología induce a la reducción de curiosidad. Esto debido a que se enfoca solamente en presentar lo permitido de la forma permitida, coartando la búsqueda de conocimiento. Resumiendo, es que la curiosidad genera curiosidad. Cuando ésta ha sido satisfecha, generará nuevas preguntas, nuevas formas de realizar las actividades creativamente y llegar a un mayor conocimiento. En el segundo punto que nos menciona es que la autoridad supone una creatividad nula, implicando reacciones negativas del educado, como ser mayor tendencia a la rebeldía. Este tenderá a tener una oposición a la diversidad de pensamientos cuando se tenga un régimen autoritativo. La participación y la diversidad será suprimida, causando silencio en los educados. El alboroto sin supervisión es lo que ocurriría si no estuvieran supervisados. Más al contrario, es necesario cierta medida de orden para mantener esto a raya. Enseñar implica una competencia personal, es decir, no se puede enseñar aquello que no se sabe, ni tampoco aquello que no se sabe cómo enseñar. La autoridad también debe ser generosa, permitiendo a los subalternos
un ambiente donde puedan corresponder actitudes positivas. Esto con el fin de que a los educados se les ayude a sobrellevar su ignorancia, superando la propia. El docente el docente y el educado tienen que manifestar respeto, dignidad y decencia mutua entre los educadores y educandos, pero también del entorno social y administrativo. Es decir, reconocer a los docentes y a los alumnos también por sus labores en la educación, siendo que ambos tendrían que estar trabajando juntos para llegar por medio de la curiosidad y bien enfocada a mayores adquisiciones de conocimiento. Y eso sería, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, doctora. Hola Eddie, te escuchamos. Ok, doctora. Yo quiero hacer un pequeño aporte también acerca de lo que hemos leído sobre la curiosidad, ¿no? Bueno, nos dice que el autor nos dice que la curiosidad del educando, que tanto su libertad como su curiosidad también deben estar sujetas, ¿no? A límites éticos y morales, ¿no? Es decir, entonces que la curiosidad de uno o mi curiosidad no tiene derecho de invadir la privacidad de otro, ¿no? Y exponerla de repente al público. También nos dice que la curiosidad nos permite o nos mueve a buscar nuevos conocimientos, ¿no? Siendo esta entonces la curiosidad la piedra fundamental, él dice, del ser humano, ¿no? Para poder realizar, de repente preguntar, conocer, actuar y reconocer también, ¿no? También debemos ver cuál es la fuente que lo genera, ¿no? Y nos dice también el autor que es necesario consultar fuentes, ¿no? Para poder tener una mejor opinión, ¿no? Sobre lo que nos causa la curiosidad. Es decir, por ejemplo, hoy que estamos en la maestría, como estudiantes, hoy nos mueve esa curiosidad, ¿no? De qué vamos a aprender en la maestría, ¿no? Vamos a adquirir de repente nuevos conocimientos, o qué vamos a aprender en el siguiente módulo, ¿no? Entonces, la idea de enseñar entonces exige esta curiosidad, ¿no? Y lo que él subraya es que los educadores nos dice que son efectivos, no solo transmiten la información, sino que también despiertan y nutren la curiosidad en los estudiantes, ¿no? Esta cualidad es esencial para mantener la enseñanza relevante, ¿no? Dice, y inspirar, ¿no? En este mundo de un cambio constante en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, no solo se enriquece la experiencia educativa, sino que también empodera a los estudiantes para que sigan aprendiendo a lo largo, ¿no? de sus vidas. Eso es más, doctora. Muchas gracias, Eddie. Efectivamente, tienes mucha razón. No, mire, cosas tan hermosas, tan bonitas que Pablo Freire, no solamente él, bueno, yo he querido leer este junto con ustedes para con doble mensaje y con doble objetivo. El primer objetivo es para que puedan ver cómo leer un texto, cómo analizar el texto,
y cómo reproducirlo el texto, ¿no? Porque la primera actividad que les había dado era precisamente esa, ¿no? Un autor, buscar bibliografía, leer la bibliografía, analizar y luego sistematizar y grabarse en no más de 3 minutos. Esa era la tarea, ¿no? Y yo sé que no era una tarea corta, estoy consciente de ello, ¿no? Y al ver los videos dije, es bueno retomar y mostrar un ejercicio, ¿no? De lectura y un ejercicio de análisis. Mire que es tan bonito haber hecho una lectura completa, diríamos, del texto y el análisis además. Entonces, me gustaría que levanten la mano, por favor. ¿Quiénes desearían leer el libro todo? A ver, ¿cuántos están interesados en leer todo el libro? A ver si pueden levantar la mano. Porque les voy a cobrar, por supuesto. ¿No? Ya cuando dije les voy a cobrar, ya quitaron la mano, ¿no? A ver, ¿cuántos les gustaría leer este libro de Paulo Freire en completo? ¿No? Súper, por lo menos hay unos 10. Eso significa el 25% del grupo, nada más. Está bien, muy bien, me gusta la sinceridad. Este es un libro fácil de leer y bonito, pero no solamente esto, yo les invito a leer cualquiera de las obras de Paulo Freire. Está la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía de las calles, ilusión perdida. Bueno, tiene varias obras que vale la pena. Educación bancaria, también hay otra. Cualquiera de estos libros tienen el mismo contenido, ¿no? Yo voy a detenerme ahora para cerrar este ciclo de Paulo Freire y poder empezar al otro tema. Pero antes de ello, quisiera explicarles la tarea, ¿no? La actividad para la actividad de hoy día. Solamente nos vamos a detener en Paulo Freire hoy día, ¿ya? La actividad va a ser elaborar un ensayo ¿no? Entre 500 y 600 palabras. Palabras que van a colocar en un ensayo que tiene, primero, título, un título creativo, ¿no? Luego tiene el contenido. El contenido generalmente tiene 3 puntos. El punto primero es la introducción, es un párrafo pequeñito. Introducción, perdón, no hay el acento. El segundo puntito es el desarrollo y el tercero es la conclusión. ¿Ya? Nada más. Nada más. La fuente es el texto que hemos leído, ¿ya? Entre 500 a 600. No les estoy pidiendo una monografía, recopilación bibliográfica, nada de eso porque no les estoy enseñando eso, ¿ya? Estoy haciendo un ejercicio de algo que hemos leído y tenemos en mano. Los que desean pueden leer todo el libro, que me agradaría que lo lean, y los que desean lean por lo menos la mitad, ¿no? Vayan leyendo. ¿Para qué? Para identificar un tema, para identificar un título, por lo menos un punto.
El título no corresponde al capítulo, por si acaso. El título corresponde tal vez a una palabra que les ha llamado la atención en la lectura que han realizado, o tal vez a un capítulo, o tal vez ha de responder a un subtítulo, o tal vez a un simple párrafo, ¿no? Que les ha llamado la atención. Entonces, el ensayo ha de consistir en colocar en la plataforma, les voy a colocar más al final las pautas de las fechas y todo eso, pero quiero aclarar en qué consiste, ¿no? Entre 500 y 600 palabras, que no es más de media página, que significa no copiar. Ensayo, un ensayo reflexivo, de análisis, ¿ya? Yo me conozco el texto y voy a revisar cada trabajo con antiplagio. ¿Ya? La idea es producir, aprender a producir. No les estoy diciendo formato APA o IE, nada. Estoy queriendo es que empecemos a trabajar como corresponde. Bien simple la tarea, pero también muy condensada, ¿no? Donde no voy a permitir plagio, copia. Estoy pidiendo análisis, ¿ya? Sobre cualquier punto de Paulo Freire, ¿ya? Menos la biografía, ¿no? El análisis sobre la presentación, la visión que tiene de educación Paulo Freire. El trabajo puede ser presentado en Word, no hay ningún problema, o también a mano, puede ser hecho a mano y presentada la foto, lo van a colocar en la plataforma. Quisiera, por favor, responder si hay alguna duda sobre la tarea que se van a llevar para la semana siguiente. ¿Alguna consulta, por favor? Ninguno, ¿no? Entonces quedamos en eso, en el ensayo, ¿ya? Para preparar para la semana. Doctora, para- perdón. Dígame. Disculpe, se escucha entrecortado por la señal. ¿Para cuándo va a ser la tarea que nos está dando ahora? Lo voy a colocar también en la presentación, voy a hacer una presentación en la plataforma y pongo la fecha, ya que ha de ser para el día lunes. ¿Estamos claros? Doctora, buenas noches. Sí, doctora, está bien. Bien. Porque si no se nos van las ideas, se nos van a pasar ya las ganas de querer leer, entonces mejor hacerlo cuanto antes. Si lo hacemos hoy o mañana, mejor. ¿no Doctora, ve? una pregunta, doctora, por favor. Dígame, Casimiro. Adelante con su pregunta. Parece que se le fue la señal. Doctora, No, no. Sí. Una A ver, consulta, doctora, disculpe. ¿Podemos, A ver, podemos Doctora, abarcar en quería el preguntar, ensayo un poquito no lo lo que escucho hemos bien, expuesto también en el grupo? hay A mucha ver, interferencia, hola. doctora, en la comunicación, ¿Pero? es muy cortada y no se le puede escuchar completamente toda la información. Yo voy a colocar en la plataforma las orientaciones metodológicas para la presentación del trabajo, ¿ya? Doctora, No hay buenas- problema eso. ¿Me escucha, doctora? Dígame, Casimiro. Hola, Casimiro, te escucho. Ah, ya. Ya, Doctora, una ya, consulta. perfecto, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Noel decía Ya, alguna doctor, consulta. gracias. Sí, le decía porque un poco, como somos del área rural, la interferencia es demasiadamente muy cortada. No se le puede escuchar claramente y continuamente la explicación, ¿no? Sí, y lo que quería decirles es que la tarea que está dándonos va a tener su contenido, su explicación, y esto vamos a entregarlo el día lunes.
Así es, Casimiro, va a ser el día lunes en la plataforma, igual que el video. Doctora, Muy bien, entonces vamos a tener un receso, vamos Ya, a hacer gracias, una doctora. Gracias, doctora. y nos vemos entonces en 15 minutos, ¿ya? A las 9 en punto retomamos. Doctora, antes de que nos vamos a la pausa, una preguntita. Dígame. Ya. Gracias, doctora. El ensayo de la lectura que vamos a realizar es sobre el libro La pedagogía de la autonomía, ¿no? Sí, eso sí. Perfecto, ya, nada más, gracias. Entonces hacemos un receso de 15 minutos y retomamos a las 9, ¿ya? Ya con un tema nuevo. ¿Sí? ¿Me he dejado entender, por favor? Sí, doctora. Excelente, doctora. Muy bien, voy a cambiar entonces de lugar. Muy buenas noches, retomando nuevamente. Quisiera por favor saber si hay el retorno de ruego. Sí, doctora. Sí, doctora, se escucha Perfecto. clarito. ¿Está Sí, mejor doctora. la señal? ¿Está mejor la señal? ¿Hay alguna interferencia? Se escucha claro, doctora. Ya, me alegra mucho. Muchas gracias, ¿ya? He cambiado de lugar para ver si era yo, ¿no? Y porque escuchaba también un ruido fuerte. Ya, entonces vamos a retomar, solamente para cerrar, voy a poner la tarea, la actividad sobre Paulo Freire en la plataforma, ya, al finalizar la jornada. Pero tenemos pendiente una actividad todavía de los trabajos en grupo y los videos que han presentado. Yo les he puesto en el grupo de WhatsApp los trabajos que he recibido, los nombres, mejor dicho, de los trabajos que he recibido, ¿ya? Para que tenga constancia y está en la plataforma. De los demás todavía no los he recibido y no tengo tampoco ninguna constancia. Sin embargo, considero que ya lo han trabajado, lo han complementado y vamos a trabajar, vamos a hacer otro tipo de trabajo de grupo, ¿ya? He ido organizando y hemos hecho ya la práctica con Paulo Freire, hacer un trabajo en equipo de 4 personas. Ahora vamos a hacer un trabajo en equipo de 10 personas, ¿ya? ¿Por qué de 10? Porque de las 10 probablemente no van a estar las 10, tal vez van a estar 8 o 7, entonces se ha de reducir el grupo. De alguna manera, no todos están participando. Entonces, ¿en qué va a consistir ese trabajo en grupo? En ese trabajo en equipo, por favor, quiero que me incorporen, ¿ya? Yo voy a monitorear los 4 grupos de trabajo. ¿Cómo pueden hacer un grupo de Meet? Pueden hacer un grupo de Zoom, pueden hacer un grupo de llamada compartida, no hay ningún problema, pero les ruego por favor me manden el enlace para que pueda unirme al grupo, ¿ya? No estaré en todo el tiempo en el grupo, pero voy a acompañar de a poquito a cada uno de los grupos. ¿En qué va a consistir el grupo? El trabajo en equipo. Cada uno ha trabajado un video, cada uno ha averiguado uno de estos autores que están aquí en la lista, ¿no? Que lo tenemos acá con los modelos pedagógicos. Han visto que un modelo pedagógico, solo un nombre es Paulo Freire, pero hemos leído solo uno, ¿no? No hemos leído muchos. De los demás no nos va a dar tiempo de leer porque el módulo es breve. Sin embargo, tenemos que tener una visión amplia. ¿Por qué? Porque seguramente que en su marco teórico, en su tesis, cuando estén terminando, ya elaborando su proyecto, ustedes van a utilizar algunos de estos autores y es muy importante que los conozcan. ¿En qué va a consistir el trabajo en equipo? En primer lugar, quisiera que se presenten, ya hemos
creo, roto el hielo un poco. No nos hemos presentado y generalmente no hago la presentación en la primera clase, porque dejo que primero nos expresemos y nos conozcamos algo mejor. Entonces, en el grupo pequeño, primero nos presentamos y luego también presentamos sus intereses, si gustan, como quiera, eligen un moderador y un responsable de grupo, o sea, dos personas, ¿no? Un responsable de grupo y un moderador. El moderador es el que ha de dirigir la presentación de los videos. Los que desean comparten su video y luego explican. Los que desean explican su video. Si se dan cuenta que su video no está claro, porque uno ya se va a dar cuenta a esta altura del campeonato si hemos hecho bien, ¿no? Si veo que mi video no está tan bien y quiero hacer una presentación más clara porque he tenido más tiempo de profundizar, entonces lo hago. Vamos a dar espacio a que cada participante exponga en no más de 3 minutos y tenga 2 minutos para alguna consulta, ¿ya? De tal manera que podamos escucharnos entre todos. Vamos a escuchar, cada grupo ha de escuchar a 10 autores, ¿ya? A 10 nombres diferentes. Sí, son 10 nombres diferentes, ¿ya? Y luego, el moderador, al finalizar, ha de hacer ¿qué? Sistematizar juntamente con el equipo y me ha de presentar, me van a presentar esta vez 3 conclusiones de cada autor, ya por escrito, ¿ya? Solo 3 conclusiones de cada autor que el grupo está consensuando, ¿ya? Y también esto les voy a volver a explicar en cada grupo. Reitero nuevamente. En primer lugar, eligen un moderador y un representante de grupo. En segundo lugar, el representante de grupo presenta, ha de sistematizar, ha de ir apuntando, anotando, ¿no? Y el moderador da la palabra a cada uno. Cada uno expone su autor, convence a la sala y tiene que lograr convencer que su autor es el mejor, ¿no? Y a ver, vamos a ver cómo seleccionamos. Una vez que todos se expusieron, cada uno se da 3 minutos de exposición y 2 minutos para consultas, 5 minutos por persona. Si necesitan más tiempo, pueden hacerlo. Una vez terminado, el representante del grupo comparte la sistematización y consensúa todo el grupo, identificando 3 elementos importantes de cada autor. Ya, en eso va a consistir la actividad que vamos a continuar ahora. ¿Qué les digo? ¿Qué es más fácil? Prefiero decirles de frente. Y ahí, por eso voy a estar yo en los grupos, ¿no? Puede ser que algún grupo diga lo siguiente. Yo hago mis 3 puntos y le comparto mis 3 puntos y entregamos eso. Muy fácil, ¿no? Y también muy real, pero no estamos compartiendo y no estamos tampoco verificando si efectivamente estamos aprendiendo algo, a conocer por lo menos nombres nuevos. Yo no me voy a dedicar, no me voy a detener a profundizar teorías, porque este es un primer módulo de presentación general. Vamos a tener otro módulo en el que vamos a profundizar algunos autores con mayor énfasis, ¿ya? Por el momento vamos a hacer un panorama general, ¿ya? Entonces les ruego, por favor, este trabajo de grupo, de que me gustaría que me incorporen, va a ser sin límite de tiempo.
sé que no lo vamos a terminar ahora. Entonces, organícense también en qué otro momento se puede reunir el grupo antes de la semana, antes de la clase siguiente. ¿Ya? Porque en la clase siguiente es que me van a entregar el informe de los 3 puntos por autor. No sé si está claro, si hay algo para aclarar, por favor. Doctora, perdón, le habla Rudy Álvarez. No estoy asignado nuevamente en ningún grupo, por favor. Ay, Rudy, mil disculpas, por favor, en el cuarto grupo hay un espacio, ¿has visto, no? En el grupo 4. Ya, Estás doctora. solo, sí, me olvidé colocarte, te pido disculpas. No, está bien, ¿no? doctora. Gracias. Ujú. ¿Hay alguien más? ¿Alguna consulta más, por favor? Querida Gladys. Podemos entonces en el grupo de WhatsApp ya organizarnos como la otra vez, formalizar el grupo. Tal vez alguien arma un enlace y ahí mismo se van incorporando ya, uniendo y conformando el grupo. ¿Ya? Sé que no lo vamos a terminar hoy día esto, ¿ya? Estoy consciente. Pero vamos a tener otro espacio, organícense cuando, 1 hora más, porque no es más de 1 hora y media toda esta dinámica, ¿ya? Hola, hola, ¿me escucha, doctora? Querida Gladys, dime. Sí, tampoco estoy asignada a un grupo, doctora. Estoy revisando y no estoy. En el grupo 4 también, Gladys, los dos estaban en el grupo 4. Ya, muchas gracias. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguna consulta más, por favor? Entonces, manos a la obra, ¿ya? Entonces, vamos a empezar en el chat, en el grupo de WhatsApp para organizarnos los grupos y alguien arme enlace y empezamos a trabajar, por favor, ¿ya? Un saludo cordial y buen trabajo a todos. Doctora, buenas noches. La clase ya terminó por hoy, ¿verdad? Lo mismo pregunto, ¿nos podemos salir?